Buen día. Eh, Mi nombre es, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Mi nombre es Eric Armino. Eh, Hoy día voy a hablar de PostGIS, que es una extensión para PostgreSQL que permite trabajar con datos geográficos, ¿no? Solo por curiosidad, ¿alguno de ustedes ha trabajado algo, ha hecho algo con PostGIS? ¿Ustedes han trabajado con PostgreSQL? PostgreSQL, ya. Bien. ¿Qué tanta experiencia tienen con PostgreSQL? Ya, ¿cuánto tiempo ya está aquí? 2 años ya bastante, ¿no? Está bien. Bueno, les adelanto que por el reducido tiempo que tengo, 1 hora, va a ser más una demostración, pero todos los archivos que se utilizan en los ejercicios van a ser compartidos y además voy a intentar compartir una grabación de los ejercicios que estoy haciendo. Entonces, para que después con calma puedan repetir el proceso, ¿no? Bien, pero comencemos a hablar de PostGIS. Esto, por si acaso, es una versión reducida de lo que me imagino que han dado ayer, ¿no? Porque tengo entendido que una persona ya hizo una presentación sobre PostGIS, adelantando en qué consistía, los beneficios, en qué área se utiliza. Yo solo voy a tener 2 o 3 diapositivas de eso. Y va a ser más práctico, va a ser más ejercicios explicando qué se puede hacer con la herramienta. Entonces, solo para recordar, PostGIS fue creado como una extensión de PostgreSQL para añadir soporte a datos geográficos que también se conocen como datos espaciales. La idea era que con un ambiente de base de datos bastante poderoso, agregándole capacidades de trabajo con datos geográficos, se podía tener esta nueva gran base de datos. Pase, por favor. Sí, PostGIS, pase. Entonces, la idea es que PostGIS agrega 3 capacidades a PostgreSQL. Por un lado, permite que PostgreSQL reciba datos geográficos que se conocen como datos espaciales. Permite que esos datos puedan ser indizados, puedan crearse índices sobre esos datos. Y algo que vamos a ver en más detalle en el día de hoy, se generan una serie de funciones que nos permiten trabajar con estos datos espaciales. Solo para tener una idea, PostGIS está disponible desde el año 2001 y en su versión actual es la versión 2.2.3. Cuando me refiero a trabajo con datos geográficos, en la misma base de datos de PostgreSQL se crean ahora componentes o se crean tablas que permiten almacenar esos datos geográficos. Vamos a ver en un momento a través de ejercicio cómo es que se comportan y cómo es que se cargan esos datos geográficos en la base de datos. Bueno, el hecho que pueda ser parte de la base de datos significa que tiene los beneficios que ya tiene la base de datos, ¿no? Todo el trabajo con multiusuario, el control de sesiones, todo el tema de seguridad, todo eso es controlado por PostgreSQL. Lo que hace PostGIS es agregarle algunas capacidades más, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de datos son los que se almacenan? Cuando hablamos de datos geográficos, lo que se habla es de que el mundo, tal como lo conocemos, se representa típicamente como una combinación de puntos, líneas y polígonos. Entonces, imagínense que tienen una ciudad. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Imagínense que tienen una ciudad o un área que tiene cuerpos de agua. Esa ciudad o ese entorno natural es representado como una combinación de puntos, líneas y polígonos. Por ejemplo, si tenemos el caso de representar en nuestra base de datos un lago, vamos a buscar una representación polígona. Si tenemos que representar nuestro río, posiblemente es suficiente con utilizar una línea para representar nuestro río. Y si tuviéramos que representar pozos de agua, posiblemente los puntos sean suficientes.
Ahora, cuando hablamos de base de datos geográficos, no es solamente la parte gráfica lo que se ve. Detrás de la parte gráfica está toda la parte de atributos, toda la parte que normalmente se asocia con bases de datos, ¿no? Tanto campo como querramos se pueden asociar a cada uno de estos elementos. Eso significa que Lagos, por ejemplo, puede tener una gran cantidad de atributos. Puedo tener atributos como profundidad, como alguna medición que yo hago de la química del lago, como la extensión en el área, el perímetro, una gran cantidad de atributos que no son gráficos, que no son visuales o geográficos, ¿no? Entonces, una base de datos geográfica es una versión mejorada, por así decir, o ampliada de una base de datos alfanumérica, tal como la conocemos, ¿no? Es la base de datos alfanumérica más la parte gráfica o la parte geográfica que vemos aquí, ¿no? Ahora mencionaba que PostGIS agrega nuevas funciones, nueva funcionalidad a PostgreSQL. Y aquí un ejemplo de las funciones que se pueden agregar. Si yo tengo cargados puntos o elementos que yo represento como puntos de mi base de datos, yo puedo a través de una nueva función hacer mediciones, por ejemplo, de distancias entre los puntos. O, bueno, y hay muchas otras funciones más que van a ver y vamos a ver algunas de ellas en nuestro ejercicio. Y bueno, hasta ahí llegó mi introducción. De aquí en adelante vamos a tener ejercicio. Entonces eso va a ser el grueso, la parte fuerte del taller. Un repaso de cómo trabajar con PostGIS utilizando el software mismo, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes se imaginan que necesita hacerse es preparar el ambiente para poder trabajar. Y bueno, lo que se necesita tener es instalado PostGIS. PostGIS está disponible en las mismas plataformas en las que está disponible PostgreSQL. Está disponible en diferentes distribuciones de Linux, está disponible en Windows en sus diferentes versiones y en Mac OS X. Pide que por lo menos PostgreSQL esté en la versión 9.2 para poder instalarse el PostGIS, ¿no? Ahora, ¿cómo se instala? Yo les voy a dar la experiencia que tengo de Windows, porque es lo que estoy utilizando en mi computadora. Cuando ustedes instalan PostgreSQL, en una de las últimas pantallas hay un ambiente que les pregunta si quieren lanzar lo que se llama este Stack Builder, que es esta interfaz para cargar complementos a PostgreSQL. Le va a aparecer ahí una ventana como esta. Por ejemplo, esto lo instalé hace pocos días y esta es la ventana que me apareció. Cuando aceptan instalar los complementos, cuando aceptan lanzar esto que se llama Stack Builder, les aparece una serie de opciones que pueden ustedes utilizar y una de ellas, la que nos interesa ahora, es una que se llama extensiones espaciales, Spatial Extensions. Cuando vayan y busquen esta extensión van a encontrarse con que hay varias opciones de instalación de PostGIS. Les va a ofrecer una versión de 32 bits, les va a ofrecer una versión de 64 bits que está adecuada a la versión que ustedes tienen en ese momento de PostgreSQL. Si no supieran en qué momento llegar aquí y ya tienen instalado PostgreSQL, vayan y busquen en su computadora esta opción o este programa que se llama Stack Builder. En Stack Builder van a tener acceso a la instalación de complementos y asegúrense de instalar el complemento PostGIS correspondiente. En mi caso, yo instalé la versión de 64 bits de PostgreSQL y por lo tanto me interesaba instalar también la versión 64 bits de PostGIS. Lo que ocurre después es que comienza a descargar, al seleccionar esa opción y poner siguiente, comienza a descargar de internet el programa. Si no quisieran hacerlo de esa manera, pueden descargarlo por separado, yendo al sitio web e instalar independientemente PostGIS para que esté encima de PostgreSQL. Después de que termina de descargarse, le aparece una pantalla nueva donde está todo el proceso de instalación de PostGIS, que no tiene nada de especial, son simplemente poner siguiente, siguiente, seleccionar dónde está la instalación actual de PostgreSQL, nada del otro mundo.
les mencionaba, si no quieren hacerlo de esta manera, descargando al hacer la instalación de PostgreSQL, pueden ir directamente al sitio web de PostGIS, que es el sitio oficial, y se descargan el software para instalarlo en otro momento. Una posible ventaja de utilizar la instalación del sitio oficial es que van a tener acceso más rápido a las últimas versiones de PostGIS. Y bueno, con eso hemos cubierto la instalación. Ahora voy a hacer un repaso de cómo comenzar a crear datos, cómo comenzar a meter datos en la base de datos con PostGIS. Lo primero que necesitamos es llamar al pgadmin, al administrador de la base de datos que nos ofrece PostgreSQL. Entonces, yo he instalado recientemente la versión 4 de pgadmin. Entonces, eso es lo que voy a mostrarles ahora en pantalla. Tengo una versión vacía, una base de datos vacía, un espacio vacío en mi disco duro. No tengo ningún dato. Y así es como se ve la versión 4 de pgadmin, del administrador de la base de datos. Lo que necesitamos primero, se recomienda para fines de seguridad, esto en realidad más un protocolo de seguridad y demás, crear roles, que luego el administrador de la base de datos va a asignar diferentes capacidades de trabajo en la base de datos. La idea es que en la vida real van a haber diferentes roles, diferentes asignaciones de tareas, ¿no? Va a haber personas que van a ser las que ingresen datos de la parte alfanumérica, otras personas que ingresen datos de la parte de datos geográficos, y quizás alguno que tenga el acceso a todo, ¿no? Entonces, el paso que voy a hacer ahora asume que solamente voy a trabajar con datos geográficos. Entonces, para crear roles, esto es algo que ya deben saber si es que han trabajado con PostgreSQL, van a crear un rol, y para este ejercicio voy a llamarlo usuario, y va a tener una contraseña de usuario bastante simple. Oh, ya está creado, no necesito crearlo porque ya está creada el rol de usuario. Ahí está. Necesito tener ese rol para crear mi primera base de datos. Entonces, para crear mi primera base de datos, me voy aquí a la sección del administrador y creo mi primera base de datos. Y a mi primera base de datos la voy a llamar ejercicio 1. A esta primera base de datos le voy a decir que el propietario de la base de datos es este usuario con el nombre de usuario, con el rol de usuario. No necesito hacer ninguna otra definición. Y hasta ahí nada del otro mundo. Esta es una base de datos común de PostgreSQL. Y aquí comienza la parte interesante. Necesito crear mi base de datos y puedo utilizar el comando de SQL porque van a ver en un momento el trabajo con PostGIS se hace con SQL. Tal como si estuviéramos trabajando con una base de datos común de PostgreSQL. Entonces, en nuestra notación de SQL utilizamos el operador createTable, crear tabla, para crear nuestra primera tabla. Les adelanto que esta primera tabla que vamos a crear es una tabla que todavía no tiene el componente geográfico. Es una tabla simple en la que estoy creando un campo que va a ser el identificador primario y va a tener otro campo que va a almacenar altura, que va a ser de tipo entero. Y lo único que estoy haciendo después es asignarle esa tabla al propietario de usuario. Nada del otro mundo. Algo que voy a compartir más adelante con ustedes es un documento de texto, esto que ven en pantalla, donde ustedes van a poder recrear los pasos que estoy haciendo.
estos documentos de texto van a estar en la carpeta compartida que estaba al inicio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar los comandos de SQL que estoy utilizando para los ejercicios. Entonces, para el primer paso, la creación de una tabla simple, me dirijo a la opción de trabajo con SQL y pego el comando que me crea. Y ahí está. Ha sido creada la primera base de datos que se llama ejercicio 1 y ya tiene una primera, ya tiene una primera tabla. Ahora hay una cosa que no tengo que olvidarme, que estaba a punto de olvidarme. Tengo la tabla, pero si más adelante quiero trabajar con PostGIS, tengo que asegurarme que mi tabla tenga la capacidad de trabajar con datos gráficos. Entonces lo que se hace es habilitar, en la sección de extensiones hay que habilitar la capacidad de trabajar con PostGIS. Diríjanse a extensiones, váyanse a crear extensión y aquí tienen que seleccionar la opción de trabajar con PostGIS. Únicamente cuando habiliten esa opción van a poder trabajar con toda la funcionalidad que les ofrece PostGIS. Todas las funciones y toda la capacidad de recibir datos geográficos recién aparece cuando se habilita esta extensión. Entonces guardamos aquí y fíjense ahora en extensiones, aquí aparece la opción de PostGIS, lo que nos da vía libre a seguir trabajando con nuestros datos geográficos. Bien, hasta ahora nada del otro mundo, hemos trabajado simplemente con la creación de datos comunes, de datos alfanuméricos regulares. Y aquí comienza lo que es diferente con PostGIS. Les había adelantado en las primeras diapositivas que PostGIS en la tabla permite recibir estos tipos de datos diferentes, que son los datos geográficos. Entonces, lo que hago es, a la tabla que ya existía, que se llama tabla puntos, le estoy agregando un nuevo campo, una nueva columna de tipo geométrico o geográfico, sería la otra manera de decirlo. Este es un tipo especial de datos que no existía antes en PostgreSQL, antes de que se instalara la extensión PostGIS. Le tengo que decir al mismo tiempo en qué sistema de coordenadas, en un sistema de referencias, en qué sistema de proyección, que es un atributo específico de datos gráficos, voy a cargar mis datos y tengo que de entrada decirle qué tipo de datos son los que voy a almacenar. Por ejemplo, yo le estoy diciendo aquí que voy a trabajar en mi tabla de puntos con elementos puntos. Eso es algo que tiene que quedar claro al inicio. ¿Qué datos geográficos voy a recibir? Y esta es la dimensión, que se refiere en X y Y. ¿Cuántas dimensiones tienen? Los puntos tienen 12. Bien, entonces voy a hacer correr este comando. Y ahí está. Si reviso ahora mi tabla, en la parte de columnas, aparte de las dos columnas iniciales que creé, el identificador y la altura, ahora tiene un campo esperando recibir datos geográficos. Aunque todavía mi tabla está vacía, no le he puesto datos todavía. Entonces el siguiente paso es ponerle datos y lo que hago es manualmente, en este primer ejercicio, manualmente voy a ingresar datos a mi tabla. Entonces este es un comando tradicional de SQL, inserto datos a mi tabla de puntos. Aquí ya estoy tomando en cuenta que van a almacenarse
en el campo que recibe datos geográficos. Y aquí le estoy diciendo qué valores son los que van a almacenarse. Le estoy diciendo, por ejemplo, que esta primera fila va a corresponder a un punto. Este punto va a tener las coordenadas menos 74, 4. Esto es longitud y latitud. Si alguna vez se han puesto a mirar a su celular o tienen acceso a un GPS, ¿le ponen aquí? Sí. Si alguna vez se han puesto a mirar coordenadas, si tienen alguna vez acceso a GPS, estos son los valores que capturan con su celular si alguna vez consultan, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es manualmente decirle, créeme un punto con estas coordenadas. Este va a ser el sistema de referencia y esta va a ser la altura que va a tener el punto. Altura me refiero a elevación sobre el nivel del mar. Lo que voy a hacer es tener 3 filas de valores, 3 filas de values para crear 3 puntos. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjense, aquí están las 3 filas de valores que me permiten crear 3 puntos en mi tabla. Ahí está, muy rápido, ¿no? De manera que si ahora reviso mi tabla, utilizando la opción de visualizar, ahora sí, mi tabla tiene datos. Uno de los campos es el identificador, el segundo es la altura o la elevación sobre el nivel del mar, y el tercero es un tipo de dato especial. Por eso aparece de manera así de rara. Esto no es tan simple como simplemente almacenar texto. Es un tipo de dato especial, por eso no se puede visualizar bien. De hecho, PostgreSQL es bastante limitado al mostrar esos datos. Lo que se recomienda en esos casos es pasarse a un software especializado que permita ver este tipo de datos. Posiblemente algunos de ustedes han debido escuchar de los sistemas de información geográfica. Son sistemas pensados para trabajar con este tipo de datos. Entonces quiero brevemente mostrarles cómo, utilizando otro tipo de software, yo puedo tener acceso a los datos que estoy almacenando aquí en mi base de datos. De hecho, existe una gran cantidad de opciones para acceder a mi base de datos geográfica, que ya puedo llamarla aquí ahora. Varios de ellos son lo que se llama sistemas de información geográfica. Existen sistemas pensados para visualizar los datos a través de la web, que son estos y otros clientes. Hoy día voy a concentrarme en utilizar uno de los software gratuitos de sistemas de información geográfica que se llama QGIS para mostrarles cómo accedo a mis datos de la base de datos. Entonces voy a pasarme rápidamente a QGIS para mostrarles cómo accedo a mis datos y además para por primera vez tener una idea de cómo se ven mis datos, ¿no? Bien, mientras está cargando QGIS, quería mostrarle una función, quería mostrarle algunas funciones básicas que me ofrece PostGIS. PostGIS tiene una gran cantidad de funciones. Dentro de un momento vamos a ver, tiene más de 700 funciones adicionales que le agrega a PostgreSQL. Las funciones pueden ser tan simples como simplemente pedir, deme la coordenada X del punto que creó. Puede ser tan simple como eso. O deme la longitud de la línea que creó, o la línea que cargó, o deme el área del polígono que cargó. Más adelante vamos a ver que hay funciones mucho más poderosas que no hay manera de igualarlas o de replicarlas con la funcionalidad original de PostgreSQL. Entonces, por ejemplo, si quisiera
Si quisiera pedirle a PostGIS una consulta, lo único que hago es nuevamente utilizar SQL y en algún momento le tengo que insertar la nueva función que se ofrece. En este caso, yo le voy a utilizar una función que me va a permitir extraer o obtener la coordenada X del punto que acabo de crear. Ahora, el punto que acabo de crear se almacena en este campo especial que se llama geo. Entonces, fíjense, por eso la función de extracción de X se aplica al campo geográfico. Entonces, hagamos la prueba de nuestra primera función en la que aplicamos PostGIS para ver qué nos entrega. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Entonces, si quisiera aplicar mi primera función, perdón, tengo que volver a la tabla. Ahí está. Entonces aquí estoy llamando por primera vez a una función disponible con PostGIS, pero la ejecución... ¿Qué fue? Yo creo que hay algo que no está habilitado aquí. Qué raro. X. Quizás no está habilitada el índice, que era el paso previo. Como pueden imaginarse, a medida que voy cargando datos, las consultas van a hacerse más pesadas. Entonces, algo que me recomienda es crear un índice que me va a acelerar el rendimiento de la base de datos. Entonces, un paso previo que me estaba saltando era este. Creo un índice basado en la tabla que acabo de crear. Ahí está. Bien, para este momento ya terminó de cargar el programa que les adelantaba, el programa de SIC. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con SIC, con Sistema de Información Geográfica? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. Este es un programa de SIC, se llama QGIS, y aquí les voy a mostrar rápidamente cómo accedo a la base de datos geográfica. Este programa ya tiene pensada una opción para acceder a PostGIS. Lo que hago es, llamo a la opción de acceder a bases de datos PostGIS y creo una nueva sesión que accede a esa base de datos. A esta nueva sesión la voy a llamar ejercicio 1. Tengo que poner los valores acostumbrados de acceso a la base de datos. Mi base de datos se llama, de hecho, ejercicio 1. No estoy seguro si la puse con mayúscula o no. Está con mayúscula, correcto. Y los siguientes valores que se esperan, necesito poner el nombre de usuario de acceso a la tabla, a la base de datos, perdón. No necesito poner servicio, el puerto predeterminado se mantiene. Esto va a ser, bueno, nada más. Fíjense, es el típica configuración de acceso a una base de datos de PostgreSQL. Y voy a probar si está funcionando la conexión con esta opción. Y me dice que sí.
Bueno, me das una advertencia porque estoy pidiendo guardar la contraseña, pero eso es por simplicidad. Y hago mi primera conexión. Al hacer la conexión, me indica qué tablas de PostgreSQL o de PostGIS está reconociendo al hacer la conexión. Entonces ya me está diciendo que ha reconocido que existe una tabla puntos a la que se puede acceder desde el programa QGIS. Vamos a hacer la prueba ahora de llamar a los datos. Seleccionamos la tabla y le ponemos añadir. Y ahí están visualmente ahora los 3 puntos que fueron creados. Detrás de esos puntos hay atributos. No nos olvidemos que cuando creamos la tabla se agregaron atributos. Y esos atributos están visibles también aquí. Los atributos que tenemos son el identificador y la altura o la elevación sobre el nivel del mar, ¿no? La parte geográfica queda oculta en un ambiente de SIG. Bien, esto era una primera idea de cómo se aprovecha ya los datos que están en la base de datos. Más adelante, cuando ya hagamos consultas más complicadas, vamos a ver que existen representaciones más complejas, más sofisticadas de los datos. Bien. Bien. Una primera consulta que puedo hacer, por ejemplo, estoy viendo que estoy con poco tiempo, así que voy a avanzar un poco más para hacer las consultas más avanzadas. No quiero detenerme mucho en lo más básico. Lo siguiente que quería mostrarles como parte del segundo ejercicio, cómo cargar datos externos. Porque se darán cuenta que no es práctico estar creando manualmente todos mis puntos, líneas y polígonos, ¿no? O sea, alguien ya ha creado esos elementos, esos datos, ¿no? Por ejemplo, en un momento vamos a cargar una definición de vías férreas, una identificación de dónde están los centros poblados en Bolivia, muchos otros elementos que ya existen, que los crean otras instituciones, entonces queremos aprovecharlos, queremos ver la manera de importarlos. Y teniendo más datos, teniendo una base de datos más poblada, vamos a ser capaces de hacer consultas más sofisticadas. Entonces pasemos a nuestra carga de datos. Para cargar datos necesitamos utilizar un comando que es parte de la instalación del software. Entonces esto tiene que hacerse desde la línea de comandos, desde DOS. Necesitamos ir a buscar este comando y estos son los parámetros que se le van dando. Solo para ir adelantándole, uno de los parámetros es el sistema de referencia o el sistema de coordenadas que se utiliza, los datos de entrada, y estos son los parámetros de la base de datos, el esquema de la base de datos y qué nombre le voy a dar a los datos que reciba de entrada. Por alguna peculiaridad de este comando necesito pasar el resultado a otra sesión de PostgreSQL para que recién puedan guardarse en la tabla, en la base de datos. Bueno, en vez de estar explicando más en pantalla, mejor lo hacemos para ver cómo queda. Entonces lo que les adelantaba era que necesitan tener están en la ventana de comandos y siguiendo la lista de pasos que voy a compartir con ustedes, estamos en la primera parte en la que tenemos que movernos a la carpeta que contiene el comando que vamos a llamar. Entonces ahí estoy. Gracias. En la carpeta en la que voy a llamar al comando y comienzo a llamar al comando que va a importar mis datos.
1. Perdón. Un paso que me olvidé. El paso de importación requiere que la estructura de la base de datos ya exista. Este paso asume que ya existe la estructura, que ya existe la base de datos y que ya existen los esquemas en PostgreSQL. Es un paso que me olvidé hacer. Entonces, paso 1, me voy a la base de datos, creo mi base de datos nueva, a la que voy a llamar ejercicio 2. Me aseguro de darle algún rol o algún dueño a esa base de datos. Esta nueva base de datos necesita tener extensión para PostGIS, así que hago el paso que hice hace un momento, voy y busco PostGIS entre las opciones de extensiones. Y necesito crear algunos esquemas. Aquí en la lógica de PostGIS, los esquemas son como categorías o agrupaciones de las tablas que van a almacenar datos geográficos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a almacenar diferentes datos geográficos que tienen que ver con demografía, yo voy a crear un esquema que se va a llamar demografía. Si yo tengo que almacenar elementos que tienen que ver con límites administrativos políticos, yo creo un esquema de ese tipo. Entonces, hagamos eso. Voy a crear un esquema que voy a llamar límites administrativos. Voy a crear otro esquema que se va a llamar centros poblados. Otro se va a llamar vías de comunicación. Esto lo necesito hacer antes del proceso de importación, porque necesita tenerlo listo el comando de importación. Bien, entonces ahora que están creados los esquemas y está creada la base de datos, ya puedo llamar a los comandos de importación. Esta vez va a funcionar. Ahí está. Comenzó a crear. Lo que estoy ahora cargando, por ejemplo, es la definición de límites municipales de todo el país. 337 límites, 337 municipios que ha podido reconocer. ¿Cómo puedo darme cuenta que han podido cargarse? Aparte de que no me dio ningún mensaje de error, yo voy aquí a la sección de límites administrativos y tengo una nueva tabla que se llama municipios. Esa es la manera como he cargado. Ahora, si me fijo en la tabla, esta tabla ahora ya está poblada con una serie de atributos, incluyendo un atributo que es la parte de datos geográficos. Seguramente van a querer ver cómo se ven los municipios. Lo que hago es crear una nueva sesión. Me salto por un momento al programa de SIG para ver cómo se vería lo que tengo en la base de datos. Tengo que crear una nueva sesión porque esta es una nueva base de datos. Bien, voy a probar la conexión. PostgreSQL. Ups.
Este ejercicio. Estoy teniendo problemas. Creo que es Postgres. Ahora sí, pequeños detalles. Me conecto a la base de datos nueva y fíjense cómo ya reconoce que la base de datos tiene almacenados municipios. Y me está diciendo que ya reconoce además que son polígonos. Ahora, ¿cómo se ve en eso? Nada mejor que llamarlos, que cargarlos. Y ahí está. Les presento los municipios de Bolivia. Fíjense, con una facilidad única accedo a mis datos que están en la base de datos de PostgreSQL. De hecho, con el pasar del tiempo, lo que se acostumbra es solamente hacer las primeras operaciones de carga de creación de la estructura solamente en PostgreSQL, y toda la carga incluso de los datos se hace enteramente en el software SIG. La ventaja del software SIG es que tiene más opciones y es más amigable al momento de cargar datos geográficos, porque fue pensado para eso. PostgreSQL lo está haciendo como una extensión, no tiene ni siquiera manera de mostrar los datos que está recibiendo. Bien, pero hasta ahora les he hablado mucho de esto. Voy a empezar a cargar un poco más de datos para mostrarles qué se puede hacer con consultas más avanzadas. La pregunta de cargar el servicio de tipo de archivo específico, un Excel, un Shape. Perdón, olvidé de mencionar esto. Lo que acabo de cargar son datos en un formato más popular de datos de gráficos, que es archivo Shape.ds. Eso se diseña. Típicamente los archivos de este formato se crean en software de este tipo, de SIG. O bien se crea en algún equipo que recoge datos del terreno, pero que puede exportar a ese formato. Por ejemplo, GPS, los receptores de GPS, tienen programas de software que reciben lo que toman del terreno y luego lo convierten en este formato shape que acabo de cargar. Ahora, existe un comando específico para cada tipo de formato que voy a cargar en la base de datos. El más común lo estoy haciendo con este comando que se llama shape to PostgreSQL. Es específico para el formato shape de este. Existe otro comando, bueno, no quiero entrar en detalle para no confundirlo, pero nos vamos a concentrar en este que es el formato más usado para este tipo de datos. Voy a cargar unas 2 capas más, 3 capas más, y de ahí voy a pasar a hacer consultas. Fíjense, la carga es bastante rápida. Acabo de cargar la definición de líneas férreas en Bolivia. A continuación voy a cargar los centros poblados de Bolivia. Tengo que cargar de nuevo. Ahí está. Estoy cargando como, no sé, son 4.000, 6.000 centros poblados de Bolivia, y eso lo hace en segundos. Y estoy cargándolo con datos de en qué provincia está, población, muchos atributos que están siendo cargados junto con la parte de geográfica. Lo siguiente que voy a cargar es esto que llamo sitios de interés, que son ubicaciones en Bolivia de diferentes lugares que tienen algún interés para nosotros. Bien, ya cargó los centros poblados. Y a continuación bien, mientras está cargando esto,
es momento de hacer nuestras consultas, porque ya le he hecho bastante propaganda al software, a PostGIS, y hasta ahora no he mostrado todavía el gran potencial que tiene. Se dice que PostGIS es especialmente poderoso en esto que se llaman las relaciones espaciales. No solamente por su capacidad de almacenar los datos, sino de ser capaz de hacer consultas más sofisticadas. En un momento vamos a ver que existen típicamente tres tipos de consultas o tres tipos de funciones que se utilizan. Una de las funciones, un grupo de funciones que yo utilizo, le pregunta a la base de datos si yo tengo dos o más tablas, típicamente dos tablas, si una de las tablas, uno de los elementos de las tablas se encuentra dentro de la extensión de los elementos de la otra tabla. Tomemos el ejemplo de una tabla que almacene puntos y otra tabla que almacene polígonos. Esto podría ser ubicación de ciudades dentro de municipios, por ejemplo. Yo puedo preguntarle a la base de datos a través de esas nuevas funciones en qué municipio, por ejemplo, está tal ciudad, sin tener registrado el atributo del municipio, simplemente con una comparación de ubicación. Un tema que es una consulta enteramente geográfica. Y de hecho, eso es lo que voy a hacer ahora. Tengo en una de mis tablas el registro de sitios arqueológicos de Bolivia. Y yo quisiera saber, denme una lista de cuáles son los municipios que tienen algún sitio arqueológico en Bolivia. Eso asumiendo que mi tabla de sitios arqueológicos no tiene ningún atributo de municipio. Toda la consulta es enteramente geográfica, ¿no? Enteramente en base a ubicación. La consulta se hace de esta manera. Ya les adelanté que todo el trabajo con PostGIS se hace con instrucciones SQL. Lo que yo hago es llamar a dos tablas, a la tabla que me almacena los municipios y a la tabla que me almacena los sitios de interés, y le pongo la condición que primero que nada los sitios de interés estén dentro de algún municipio. Y para eso utilizo esta nueva función que es exclusiva de PostGIS. Esta función está comparando dónde se encuentran los sitios arqueológicos y está verificando en qué polígono están. Y la otra condición que le pongo es que de todos los sitios de interés que tengo, solamente me interesan los arqueológicos. Del resultado de esta selección, quiero que me arroje solamente los nombres de los municipios. Lo que es realmente nuevo aquí es el manejo de estas nuevas funciones que tienen el componente geográfico. Fíjense, una manera de darse cuenta rápido de que tiene el componente geográfico es que utilizan estos campos tipo geo. Veamos cómo se comporta estas funciones. Entonces hago copiar, pegar. Ejecuto la instrucción y fíjense cómo en cuestión de segundos tengo una lista de los municipios que han sido identificados con sitios arqueológicos. No hay en realidad, al comienzo toma un poco de tiempo acostumbrarse a estas nuevas funciones, pero una vez uno se memoriza o se da cuenta cuál es la función correspondiente, el proceso en realidad de la consulta es muy rápido. Ahora, les muestro otro tipo de consulta, una consulta más sofisticada ahora. ¿Qué pasaría si no solo quiero saber, o sea, en este caso la consulta es un poco más complicada? Utilizando mi tabla de sitios de interés, yo tengo una manera de saber qué municipios tienen sucursales de bancos. Pero además,
yo quisiera que me dijera cuántas sucursales de banco existen por cada municipio. La diferencia aquí es que voy a hacer uso de este operador y de este operador. Como es de esperarse, en la consulta SQL va a haber un operador count para contar la cantidad de veces, pero para que pueda contarse correctamente, tiene que haber una agrupación en algún momento. El primer criterio que utilizo es este. Vaya y búsqueme los sitios de interés que tengan la etiqueta banco. Además, quiero que me diga, para cada uno de esos puntos que son bancos, a cuál municipio corresponde, dónde está, a cuál municipio pertenece. Del resultado de esto, agrúpenme el resultado por el nombre del municipio. Entonces va a aparecer municipio y una gran lista de sucursales que han encontrado. Ese es el momento en el que actúa el contador y me permite saber cuántas sucursales tengo por cada municipio. Y además le estoy diciéndome que al final ordéneme en orden descendente desde el municipio que tiene más sucursales hasta el que tiene menos. Hasta ahí no debería hacer nada. Ya, y otra cosa, estoy utilizando un join para que el resultado de esta primera parte de la consulta se asocie, se una con la primera parte que tengo. A ver, voy a aplicar el comando y van a darse cuenta que no... Ahí está. Fíjense qué rápido obtuvo. Me está listando los nombres de los municipios y las sucursales que encontró por cada municipio, ordenándonos descendentemente. Ahora, claro, parece que esto no está actualizado. No creo que sea que ciudades como La Paz tengan, digamos, menos sucursales que personas, pero no importa. El punto es que logró encontrarme de manera correcta lo que yo le pedí. Ahora, lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente comparar si tengo puntos, en qué polígono está contenido ese punto. Vamos a hacer ahora otro tipo de consulta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera saber, si yo tengo dos tablas, una de ellas, digamos, que es una línea, de tipo línea, y la otra es de polígono? Si yo quisiera saber si existe alguna tabla que atraviesa o cruza a la otra. Les doy un ejemplo. Si yo tengo un camino, o si tengo una vía férrea, y quisiera saber qué municipios o qué departamentos atraviesa ese camino, esa línea férrea, sin tener almacenado el atributo en la misma tabla, esa consulta se puede hacer espacialmente, geográficamente. Y les muestro ahora cómo se hace. Con un ejemplo. Aunque no se distingue muy bien, aquí está el ferrocarril que va de Santa Cruz a Corumbá. Yo quisiera saber, a través de una nueva función que me ofrece PostGIS, cuáles son los municipios que son atravesados por la vía férrea que va a Corumbá. Eso lo hago a través de esta nueva función para nosotros que se llama crosses. Esta función lo que hace es comparar la tabla de línea, que es esta de ferrocarril, y la compara con los polígonos que se sobreponen o con los que cruzan esa línea. Una vez identifica, bueno, perdón, antes de
Antes de hacer esa especie de intersección, yo le estoy diciendo que solamente tómeme en cuenta el ferrocarril que va a Corumbá. Ese es el sentido de esta última parte de la selección. Que para el ferrocarril, que está abreviado como F, solamente tome el que va a Corumbá y después de hacer esa selección, vaya y fíjese cuáles son los polígonos que coinciden por el paso de esa línea. El resultado es simplemente el nombre de los municipios que son cruzados. Hagamos la prueba de llamar a esa. Ahí está. Denle una mirada y fíjense si tiene sentido lo que está entregando. Estos son municipios que uno sabe que son atravesados por la vía que va a Corumbá. En ningún momento almacené en la tabla de línea el atributo de municipio. La consulta se hace en tiempo real con la definición actual más reciente que tienen los municipios. Si por algún motivo yo cambiara el municipio o un municipio se partiera en dos o un municipio desaparece, lo estoy inventando, la consulta se hace siempre con la versión más reciente de la definición de los datos geográficos. Veamos otro tipo de consulta. En algunos casos me interesa saber cómo se relacionan los alrededores de los elementos que estoy almacenando en mi tabla. A este tipo de consulta la llamo área de influencia o zona de influencia. Se conoce en inglés como buffer. Por ejemplo, tengo el ejemplo más adelante. Siguiendo con la idea del ferrocarril, yo sé que al norte de la ciudad de Santa Cruz hay un ferrocarril que en algún momento fue pensado para ir al Beni. El ferrocarril ya fue construido. Voy a tomar uno de los tramos, el tramo más cercano a la ciudad, y me hago la pregunta. Si yo mirara 5 kilómetros a la redonda de donde está el ferrocarril, ¿qué área es la que es cubierta por el ferrocarril? En otras palabras, ¿cuál es el área de influencia del primer tramo de este ferrocarril si se toma en cuenta 5 kilómetros a cada lado? Yo lo que voy a hacer en mi siguiente consulta es crear una nueva tabla que va a almacenar este polígono y que va a calcular automáticamente esa área de influencia. Ahora, como ya les adelanté que voy a crear la tabla, necesito un comando de creación de tabla de SQL. No se asuste con esta parte. Lo que está diciéndole aquí es, primero que nada, créenme, cuando haga la creación de la nueva tabla, créenme lo que llaman aquí buffer, que es el área de influencia. El área de influencia va a ser creada y los parámetros que van a ser tomados en cuenta son estos. Primero que nada, me interesa solamente uno de los tramos, el tramo que tiene identificador 15, que es el que aparece aquí. El segundo parámetro que me interesa es este. Quiero que sea 5 kilómetros a cada lado, y por eso pongo aquí 5000 porque esto está en metros. Y esto es el sistema de referencia que de momento no voy a tocar. Después de crearme esto, después de calcular el área de influencia, créeme la tabla con atributo identificador igual a 1. ¿Qué es lo único que se ha hecho? Me va a crear un solo polígono con los 5000 metros calculados a cada lado,
solamente para el tramo 15 de la red ferroviaria y va a tener un atributo adicional que va a ser ID igual a 1. Y nada más. Ya estoy cerca de terminar. Posiblemente sea el último ejercicio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya estoy en lo último. Sí, gracias. Como les adelantaba, PostgreSQL no me permite ver la parte gráfica, la parte de lo que he creado. Entonces lo que necesito es posiblemente echar mano de, si quisiera ver cómo ha quedado me conecto y aquí está la nueva tabla que he creado, el área de influencia de los ferrocarriles. Y aunque se vea muy pequeño, ahí ha sido creada. Por aquí pasa el tramo del ferrocarril que mencioné. A ver, estoy con muy poco tiempo. Quiero ir cerrando, de hecho, mi presentación. Existen muchas más funciones que no he podido cubrir en la presentación. Una de las funciones, por ejemplo, que pueden utilizar es, pueden hacer preguntas. Si tienen más de una tabla, si alguna de las tablas coincide o toca a la otra. Por ejemplo, si coincide el borde de una tabla con el borde de la otra, si se sobreponen, si coinciden. Es imposible cubrir en un tiempo corto todas las funciones. Existen más de 700 funciones en PostGIS. Esta es una lista cortísima de las varias que hay. Y lo mejor que puedo sugerirles es que le den una mirada a alguno de estos tutoriales o, si están con calma, con paciencia, repasen lo que hoy día hice, que fue simplemente una introducción muy corta de PostGIS. Y nada más. Esta era mi presentación cortísima de PostGIS. Y en un momento voy a volver a poner el enlace que va a permitir acceder a todo el material que presenté hoy día. Esta es mi dirección electrónica si tienen alguna consulta. Pero quizás más útil para ustedes va a ser si les vuelvo a dar el enlace inicial donde con este enlace van a poder acceder a la presentación que hice y al material que utilicé en los ejercicios. Así que voy a intentar para el comienzo de la semana además compartir el video de lo que he estado haciendo hoy día, porque fue grabado la presentación de hoy. Si tienen alguna consulta, comentario, para las personas que por primera vez veían PostGIS, ¿qué les pareció? Tiene mucho para verse. De hecho, yo recién estoy iniciándome en esto y esto fue más para compartir lo poco que ya he comenzado a ver, ¿no? ¿Hay alguna comunidad o algún proyecto donde se pueda ver más? Hay varios sitios web. Este tipo de tecnologías son más atendidas por la gente que trabaja en datos geográficos. En geotecnologías, la gente que trabaja en sistemas de información geográfica es la que más aprovecha este tipo de herramientas, ¿no? De base de datos. Bueno, sí. No sé si lo ponemos aquí. Está en la última. Está en la última página. Ahí.
Bien, con esto finalizo. Ya. Sí, dígame.